tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 26 de enero y hoy la iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito, ambos obispos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santos Timoteo y Tito. Se dice, pues, y con toda certidumbre, que San Pablo escribió con afecto sobre estos dos hombres y aparece que se apoyaban mucho en ellos en su trabajo por establecer nuevas comunidades cristianas. Se dice de Timoteo que fue hijo de padre gentil y madre judía. Acompañó a Pablo en muchos de sus viajes y se convirtió en el primer obispo de Éfeso. Por otra parte, Tito provenía de una familia de gentiles y también realizó extensos viajes con San Pablo. Se unió a Pablo en el Consejo Apostólico de Jerusalén, donde se acordó que los gentiles no tenían que cumplir con toda la ley de Moisés. Pablo también envió a Tito en la importante misión de atender los problemas en la comunidad de Corinto. Más tarde, Tito fue nombrado obispo de Creta. San Pablo, el apóstol incansable cuya memoria celebrábamos ayer en cuanto a su conversión, confió en estos dos hijos espirituales para que asumieran las responsabilidades que eran arduas y a veces complejas. Pareciera que fueron hombres con muchas habilidades que se entregaron generosamente al Señor. Y digamos que son de épocas muy tempranas en cuanto a la vida cristiana se refiere. Y metiéndonos de una vez en la liturgia de la palabra, nos encontramos con la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente.
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos y en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les explicaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, dice Pablo, recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Pablo también nos recuerda con esto la importancia de propagar la fe en casa. Nuestra fe no la van a enseñar en las escuelas, ni en los colegios siquiera, aunque se digan católicos. La fe comienza en casa. Le toca a la abuela, al abuelo, a la mamá, enseñar a sus hijos desde casa a amar a Dios, a discernir entre lo bueno y lo malo, a conocer los mandamientos, a llevar una vida piadosa, a temer a Dios, a procurar el cielo, a evitar el mal. Todas esas cosas se heredan, por decirlo de alguna manera, de los padres. En este caso, Pablo hace referencia a la mamá y a la abuela. Y es que son prácticamente mamá y abuela desde aquel tiempo las que se han encargado de sembrar la semilla de la fe en el corazón de sus hijos y de sus nietos. Y no pierdan ustedes esa capacidad maravillosa de crear en los nietos e hijos corazones sensibles a la fe, corazones abiertos a la fe. Enséñenle a sus hijos y a sus nietos a orar, y háganlo ahora, porque cuando crezcan muchas veces me he encontrado con el asunto, le puedo llamar asunto, de que mamá o la abuela no tuvieron la oportunidad, no la vieron, ni la responsabilidad de educar a sus hijos a tiempo, cuando estaban menores de edad, cuando todavía eran influenciables, aunque la palabra no suene bonita, pero es así, influenciables por mamá y por la abuela, quienes muchas veces por estar trabajando, porque este país consume a la gente en el trabajo, no le enseñaron la fe. Y entonces los muchachos, las muchachas agarran un mal camino. Y cuando mamá y abuela quieren empezar a traerlos a misa, a que hagan la catequesis y primera comunión, es tarde. Es muy tarde en algunos casos. Y ya no se les puede tratar como niños, sino que hay que darles una catequesis conforme a la edad. Es hermoso como de una familia cristiana salió un obispo. Ahora se supone que de las familias cristianas salgan los religiosos, los futuros obispos, sacerdotes, diáconos de nuestras comunidades. Pero está ocurriendo un fenómeno diferente, de familias impías, de familias ateas, de familias paganizadas, de familias a las que no le importa a Dios. El Señor está sacando sacerdotes. El Señor está sacando monjes y monjas. El Señor se está buscando a los suyos, aunque estos hayan crecido en un ambiente hostil a la fe y a la religión. Antes se suponía que las vocaciones salían de hogares cristianos. Ahora
ya no se está tan seguro. Pero Dios va a sacar sacerdotes de donde sea, hasta debajo de las piedras, cuando los necesita y porque los necesita. Esta pequeña reflexión la empalmo con lo que nos dice el Evangelio, porque está hablando del crecimiento del reino. Un crecimiento que se da suavemente, que se da sin espavientos y sin grandezas que no le son propias. Es muy hermoso ver cómo Jesús utiliza las comparaciones del mundo agrario, que en todo caso para nosotros son un poco ajenas, pero era lo que la gente conocía porque vivía en ese ambiente. Si tuviéramos que decir lo mismo que dijo Jesús a estas personas en este ambiente, tendríamos que referirnos a otro tipo de cosas. Pero la idea básica se mantiene, aunque tengamos que hacer alusión incluso a las nuevas tecnologías, a los avances de la ciencia, de la embriología, del mundo agrario, en fin, porque antes podía parecer milagroso cómo germinaba una semilla. Y aunque ahora se pueda explicar fácilmente por el conocimiento que se tiene de eso, la vida misma en sí sigue siendo un misterio. ¿Cómo es que un óvulo y un espermatozoide juntos hacen posible que se genere un nuevo ser humano? Y aunque se puede explicar con lujo de detalles lo que ocurre, el asunto es cómo es que esto se da, por qué se da así. Entonces sigue encerrado en el ámbito del misterio. Algunos cientificistas piensan que se puede explicar todo y puede que tengan razón en cuanto a que se explique, pero ¿cómo se generó todo eso? ¿Por qué empezó todo eso? Dios es el que da crecimiento. Y es aquí donde se empalma, por decirlo así, la ciencia y la fe, que no están opuestas, sino que se complementan. Este ejemplo de la semilla que germina y crece solo aparece en Marcos. Y es interesante ver cómo, de una manera misteriosa y que sin que el hombre sepa cómo, esto va creciendo. Y lo dice Marcos de una manera muy detallada. Primero una cosa, después otra. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos y las espigas. Porque es que el reino de Dios va por etapas. No va a aparecer de una vez. De hecho, ya llegó, pero todavía no se ha manifestado. Entonces, estas etapas misteriosas en donde sabemos que el reino está entre nosotros, pero aún el mal camina y hace lo suyo, es un misterio. Lo interesante es que tú y yo estamos llamados a participar, aunque pareciera que Dios se basta solo. Sabemos que esa no es la dinámica de Dios. Él quiere que lo ayudemos, ¿sí? Él quiere que lo ayudemos, que le echemos una mano, porque fíjense cómo comienza esta parábola. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra. Ajá, es el hombre el que está sembrando. Hay una acción humana, un proceder humano que da inicio a todo lo demás que sí está bajo el control de Dios. Una vez que se inicia, hay cosas que tendremos que hacer nosotros y luego Dios se encarga de darle crecimiento. Pero Dios hace lo que solo Él puede hacer, transformar una familia, una persona, una sociedad entera. Y hoy más que nunca necesitamos sociedades transformadas por el poder de Dios. Pero tú y yo tenemos que hacer el trabajo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.